vamos a hablar sobre una de las enfermedades inflamatorias del intestino. Específicamente vamos a hablar sobre la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn está caracterizada por una inflamación en lo que es a nivel del intestino, pero una diferencia de esta con la ulcerosa es que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal. Más adelante explicaremos en el video más o menos cómo sucede. ¿Qué es? La enfermedad de Crohn? No es más que una afección crónica que se presenta a consecuencia de la activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. ¿Sí? Esto me va a llevar a lo que es un desequilibrio en la respuesta inmunitaria, por ende me va a producir una mayor liberación de lo que son citoquinas, quimiosinas, lo cual me va a producir un aumento de la respuesta inmunitaria y a su vez me produce mayor inflamación. Entonces, cuando estábamos hablando anteriormente sobre cómo es que la afectación es en todo el tracto gastrointestinal, se dice que la enfermedad de Crohn puede afectar de lo que es de la boca hasta lo que es el ano, puede llegar a producirse ulceraciones. Además, esto tiene una diferencia con la enfermedad ulcerosa, y es que esta no es una lesión continua, sino es una lesión saltatoria. Es decir, puede tener una lesión acá y luego saltar un espacio sano y tener otra lesión acá. Más que todo, estas lesiones se pueden presentar en lo que es la parte del ilion distal, donde hay un predominio, según algunas investigaciones, del CAR15, que más adelante hablaremos de esto. Se preguntarán por qué este dibujo está acá, y este dibujo significa de que la enfermedad de Crohn tiene aproximadamente más de 100 genes o 100 tipos de mutaciones de genes, y tiene 147 más o menos que están igual que en la enfermedad ulcerosa, que tienen una relación con la enfermedad ulcerosa. Hay que destacar que hay ciertos factores que me predisponen a esta enfermedad de Crohn. Factores ambientales como que la persona fume cigarrillo o deje ese hábito de fumar pueden llegar a predisponer un aumento de que esta enfermedad se sufra en este paciente. También tenemos factores genéticos, como hablaremos más adelante, y cambios en la microbiota intestinal o en las bacterias intestinales que se encuentran. Vamos a hablar ahorita de la susceptibilidad genética. ¿Qué sucede en la susceptibilidad genética? Tenemos genes como el CAR15, que es el que más se ha estudiado y el que se ha encontrado aproximadamente en el 35 a 65% de los pacientes que se han estudiado. Tenemos el CCL22A4 y el A5, el DLGC y el PPARG. Estos genes están más que todos asociados con una respuesta inmune, la función de la barrera de la mucosa y eliminación de las bacterias. Aquí un dato interesante del CAR15 es que en los estudios se ha encontrado que más que todo se encuentran en personas de origen europeo. No se han encontrado muchos datos en personas estudiadas de origen asiático o de origen americano o de origen africano. Vamos a pasar a hablar un poco sobre los genes como lo son el PPARG. El PPARG no es más que un gen el cual me activa y me produce una proliferación de los peroxisomas. Los peroxisomas no son más que unos organelos de las células encargadas de ciertas rutas metabólicas que me ayudan, como la degradación de ácidos grasos. Además contienen múltiples enzimas que si son liberadas al espacio intracelular pueden ser dañinas o tóxicas para la célula. Esta se ha encontrado en ciertos estudios unas raras mutaciones, los cuales se asocian con la enfermedad de Crohn. Tenemos el DLGC. Este gen DLGC se encarga más de que la integridad de la barrera epitelial. ¿Cómo se observa acá? Una integridad de la barrera epitelial. Vamos a poner un ejemplo un poco para asociar esto, y es que, por ejemplo, si tú tienes una casa y esa casa, cuando tú te vas de vacaciones, están todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas, es muy difícil de que un ladrón te llegue y te robe. A cambio, que si tú te vas de vacaciones y tienes todas las ventanas abiertas, todas las puertas abiertas y de paso estás sin techo, pues es mucho más fácil de que un ladrón, en este caso una bacteria, te robe. Otro gen del que vamos a hablar son por el CCL22A4 y el A5. El CCL22A4 y el A5 están asociados más que todo con los transportes de cationes y de la carnitina. Aquí hay un ejemplo muy específico de lo que es el transporte de la carnitina, que los triangulitos son la carnitina que me ayudan a lo que es el transporte de hierro hacia el espacio intracelular. Ahora sí, pasemos a hablar de uno de los más importantes, como lo son el gen NOT2, antes denominado así, ahora se pasó a denominar CAR15. El CAR15 se encuentra más que todo en lo que son las células de Paneth, se encuentra expresado en las células de Paneth y en otros tipos de células. El CAR15 se une al MDP, que no es más que un dipeptidomiramilo, el cual al unirse a este me genera que ciertas rutas se activen, por ejemplo, la de la proteína de la muerte,
y a su vez al unirse a la proteína muerta y activarla, también me activa lo que es la NF-κB. La NF-κB me ayuda a lo que es la codificación, o como quien dice, me estimula a que se codifiquen ciertos genes que me van a generar proteínas proinflamatorias, por ejemplo una de ellas es la interleucina 10, entre otras, que me van a ayudar a una mejor respuesta inflamatoria, y a su vez también tiene mucho que ver con lo que es el fagosoma. Y es que si recordamos anteriormente en lo que son las bacterias intracelulares, cuando una bacteria intracelular entra a lo que es el espacio intracelular, esta se genera un fagosoma, y el fagosoma lo que va a tratar de hacer es eliminarla. Por ejemplo, el borrador es la bacteria y el fagosoma es mi mano. En el fagosoma van a haber múltiples cambios, por ejemplo, desde un pH lo va a acidificar, va a tener múltiples enzimas, múltiples sustancias químicas que me van a tratar de eliminar a la bacteria. Eso con respecto al CAR15. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que en cuanto a lo genético, vamos a tener desde un aumento, me va a ayudar a lo que es un aumento de la proliferación de lo que son células proinflamatorias, una respuesta ineficiente innata, porque el fagosoma no va a funcionar adecuadamente, me va a provocar una persistencia de esas bacterias intracelulares y no me las va a eliminar adecuadamente. Eso con respecto a estos aspectos genéticos. Otros aspectos genéticos que me producen debido a esa proliferación de interleucinas, factores de necrosis tumoral, es que me va a aumentar la expresión de lo que son de ciertas moléculas que se encargan de lo que es la extravasación de células proinflamatorias, y que células proinflamatorias, de células polimorfonucleares y mononucleares. Ahora, hablando de lo que es la respuesta inmune, vamos a dividirla en dos, innata y adquirida. La innata sabemos de los macrófagos, los neutrófilos, la adquirida, células T, B, y además aquí vamos a agregar la TH1 y TH17, que simplemente lo que me hacen es liberación de interleucina 12, 23 y 27. Entonces, como estábamos anteriormente hablando de lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida, vamos a unirlas. Y es que estas dos respuestas lo único que me llevan es a una proliferación de lo que son ciertas interleucinas y ciertas moléculas proinflamatorias. Pero a su vez hay que destacar algo de lo que es la respuesta inmune innata. Y es que hay unos macrófagos que están dentro del tejido. Supongamos que este espacio acá es tejido y este es un macrófago intracelular. Este macrófago va a tener ciertas diferencias a este macrófago que acaba de migrar, o sea, que acaba de llegar. Una de estas diferencias es que este macrófago que está ya en el tejido, que ya estaba en el tejido, o sea, de innata, inmunidad innata, él va a estar regulado. No va a responder a múltiples estructuras que tienen las bacterias, sino va a estar limitado a responder a ciertas estructuras. ¿Por qué? Por los receptores TOL que tiene, porque no está en la respuesta inmunidad adaptativa, porque no hubo una presentación de antígenos con las células APC. Entonces él va a estar prácticamente limitado a responder a pequeñas estructuras, por ejemplo los proteoglucanos, entre otras. Entonces ya por ahí vamos a tener ese dato. Ahora, las células que entran de la diapedesis, los macrófagos de la respuesta adquirida, ellos sí van a poder responder a una mayor estructura. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron unas presentaciones de antígenos de ciertas bacterias. Entonces eso me va a provocar de que va a responder a múltiples bacterias y a múltiples estructuras de estas bacterias. A su vez, otra diferencia de la respuesta inmune innata y el por qué se crea toda esta presentación de antígenos hacia las células APC es porque hay una disminución de la tolerancia de las respuestas inmunes innatas o de la inmunidad innata hacia lo que son las bacterias entéricas o las bacterias que residen en nuestro microambiente intestinal. Y al haber esta disminución de la tolerancia, va a haber un aumento de la respuesta proinflamatoria y un aumento de la presentación de estas estructuras hacia las células APC. Por otra parte. Ahora hablamos de lo que es la migración. Y la migración es sumamente importante porque debido a todas estas enzimas proinflamatorias que se liberan, unas de ellas, o múltiples de ellas, me provocan lo que es un aumento de la expresión de estas que están acá. Y estas que están acá son las ICAN1. Y las ICAN1 no son más que aquellas estructuras químicas que me ayudan a que el neutrófilo se adhiere a ellas. Una vez adheridas, me ayuda a que estas neutrófilos pasen hacia el espacio intracelular. Esto comúnmente se conoce como diapedesis, y en esta enfermedad inflamatoria de Crohn, estas BCAN junto con las BLA y la BLA4, si no me equivoco, o BCAN4, ellas se van a encontrar un aumento expresadas acá, van a haber un aumento de su expresión acá, y por ende va a haber un aumento de esa extravasación de estas células. Aquí las podemos tener, el aumento de la expresión de estas células son la MACCAN4, la CCL25, la CCL2, la BCAN1, BL4 y CAN1.
Todos estos son receptores que se encuentran en el endotelio y que me ayudan a que haga una extravasación de estas células linfocíticas. Por ejemplo, en la T tenemos al alfa 4P7, al CCR9, en las TCD4 tenemos al CCR9, y como les dije anteriormente, un aumento de la proliferación de TNF, factor necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6, me va a aumentar una expresión de estas de acá. ¿Sí? Esto con la respuesta inmune innata y adquirida. Entonces, como un pequeño repaso aquí, que vamos a dar es que, por ejemplo, los receptores TOL o TLR, al igual que los ICAM1, los CAR15, van a tener cierta similitud en estas dos, y es que estos dos pueden lo que es activar la NFKB, y a su vez al activar la NFKB me puede aumentar lo que es la producción de, como dijimos anteriormente, ICAN1, BCAN4, BL4, interleucina 8, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y algunas otras como la CD40, CD80, CD86 y, si no me equivoco, la J2, prostaglandina 2. Ahora sí, pasemos a hablar un poco de unas teorías específicas de esta enfermedad, que es la teoría específica, la de Mycobacterium avium. Se han hecho ciertos estudios en numerosos pacientes en los cuales dicen que se asemeja la Mycobacterium avium, la enfermedad esta, con lo que es la enfermedad de Crohn. Tienen ciertas similitudes. Ahora, hay que destacar algo. Ellos necesitan de lo que es lo que denominamos una mutación genética en la ICAR15, y esta ICAR15 se encuentra más que todo en lo que es el ilion distal. Esta enfermedad, algunos estudios han demostrado de que no se encuentra tanto en el ilion distal, y por ende se ha tumbado un poco esta teoría. Pero a su vez hay que destacar ciertos puntos acá, y es que el 45 al 60% de los pacientes han respondido a la antipicoterapia que se da tanto para la Mycobacterium avium como para la enfermedad de Crohn. Se ha probado la enfermedad de Crohn y han respondido satisfactoriamente. Otra también es que en 1985, si no me equivoco, o en el 86, se descubrió este Mycobacterium en ciertas úlceras, en ciertos estudios citológicos, en las úlceras de la enfermedad de Crohn. Hay que destacar que esta bacteria no produce, este organismo no produce como tal una enfermedad, no causa la enfermedad como tal de Crohn. Lo que sucede es que en la úlcera que produce la enfermedad de Crohn, ella se hospeda ahí, y según uno de los estudios que leí, no produce como tal enfermedad. Otra cosa que vamos a hablar es de la disbiosis, no es más que un desequilibrio en el microbioma intestinal, y es que las bacterias pueden producir, estas bacterias de acá, pueden producir cambios en la microbiota intestinal, y estos cambios que producen pueden llevar a un aumento de la respuesta inflamatoria, y por ende pueden llegar a producir lo que es la enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria, y responder a múltiples bacterias. Estas bacterias pueden desequilibrar esto y producir lo que dijimos anteriormente. A su vez, cambios como en la dieta, entre otras cosas, pueden también producir estos cambios. Ahora pasamos a hablar de lo que son cambios microscópicos y macroscópicos. En cuanto a lo macroscópico, vamos a notar que en esta enfermedad de Crohn vamos a tener lo que son tumefacciones de la mucosa y la submucosa, vamos a tener lo que es una hipertrofia del músculo propia, vamos a tener edema submucoso intenso, pérdida de los pliegues transversales, vamos a tener ulceración, fisuras, vamos a tener ganglios aumentados de tamaño, vamos a tener también que esta enfermedad, como dijimos anteriormente, no es continua, sino que es saltatoria. Vamos a tener úlceras aftosas que se fusionan con úlceras lineales y serpentinas, de forma serpentina. Y estas me van a llegar a la formación de lo que son los adoquines y me va a conducir a unas fístulas. Ya vamos a proceder a explicar estas imágenes. Vamos a ver unas características macroscópicas. En las características macroscópicas pues vamos a tener tumefacción de la mucosa, submucosa, hipertrofia del músculo propia, vamos a tener lo que es edema, vamos a tener. Ahora bien, vamos a describir un poco estas imágenes. Esta imagen de acá, vamos a pasar a describirla un poco. Y es que esta imagen que se observa acá, vamos a tener, primero que todo, lo que observamos es que en la mitad de la imagen, acá precisamente, acá, no sé si se logra apreciar, vamos a tener lo que es úlceras longitudinales, es decir, una úlcera longitudinal aproximadamente de 15 centímetros. También vamos a tener presencia de adoquines. La membrana mucosa media es rugosa, ¿sí? Está rugosa, como un adoquín.
Entonces, a su vez, también vamos a ver que la transición hacia lo que es el colon, es decir, esta transición de acá hacia el colon, se va a encontrar edematosa y sin ulceración. No sé si se observa la gran diferencia de esta a esta parte de acá. Entonces, si se observan ulceraciones, a cambio en la transición hacia el colon no se observan ulceraciones. En esta otra imagen de acá podemos llegar a observar lo que es un alivio clásico de la membrana mucosa. A su vez, podemos también ver que estos recuerdan a ciertos adoquines que se han presentado anteriormente. A su vez, estos fueron debidos a ciertas úlceras de la mucosa fisural y que se van a extender de manera longitudinalmente y entrecruzados, ¿sí? En esta imagen también podemos observar cómo la mucosa se encuentra preservada y en el medio se encuentra como si estuviera hinchada. No sé si se observa, hinchada y con adoquines. Hinchada y con adoquines. A su vez también podemos encontrar que este patrón es característico y se le podría llamar como piedra edematosa. No sé si logran observar que parecen un montón de rocas, las que se encuentran ahí como pequeñas piedrecitas, ahí, pequeñas rocas. Eso en cuanto a esa imagen. Ahora en la siguiente imagen, no sé si se logra apreciar muy bien, podemos ver que en esta imagen se observa algo que se llama linfoplasma celular, que está severa, localizado y principalmente se encuentra como granulocítica. A su vez, hay ciertos lugares donde se encuentra una inflamación transmural que se extiende hacia la serosa. También podemos observar aquí múltiples úlceras fisurales en lo que es todo el tracto gastrointestinal en este caso, y se pueden llevar a observar pequeños accesos. Ahora pasamos a describir los detalles microscópicos o histológicos, los cuales tenemos estas imágenes aquí. Y en estas imágenes podemos llegar a observar o a presenciar ciertos granulomas. Aquí observamos uno, en esta otra imagen observamos otros granulomas, ¿sí? Y no son más que estos contenidos de células histiocíticas, si no me equivoco. Entonces, generalmente en los que son los hallazgos microscópicos vamos a encontrar inflamación de todas las capas, vamos a encontrar un edema submucoso, úlceras, profundización de la pared intestinal, que me puede llevar a qué cosa, a una fisura o a una cicatrización fibrosa. Tenemos también granulomas, además de estos pueden ser, como dije anteriormente, agregados de histiocitos epiteloides, que son estos de acá, podemos aquí observar estos granulomas, y a su vez aquí creo que se puede observar otro granuloma, el de la flecha. También ocasionalmente puede observarse lo que es una necrosis central, y también podemos ver como que pueden producirse úlceras aftosas, que estos son más comúnmente, se pueden llegar a observar, no tengo una imagen acá, en la endoscopia. Si diéramos una endoscopia, la veríamos todo esto el tracto, y por aquí se observaría esa edema aftosa como de color amarillento, como si fuera grasita, por aquí. Un ejemplo. ¿Sí? Además de esto también podemos ver coloración superficial. Y esto es todo en cuanto a los hallazgos microscópicos, macroscópicos y relacionados con la enfermedad de Crohn. Ahora, para terminar, como quien dice, y globalizar casi que todo esto, podríamos decir que la enfermedad de Crohn tiene tanto factores ambientales, por ejemplo la persona que fuma y la que deja de fumar, tiene factores genéticos que me aumentan la liberación de lo que son enzimas proinflamatorias. Además de esto, me aumenta lo que son los receptores o aquellas moléculas encargadas de la extravasación de ciertas células polimorfonucleares y mononucleares que entran en la extravasación y van a producir una mayor respuesta inflamatoria. A su vez, estas tienen unas pequeñas diferencias, como lo dijimos anteriormente, de que van a reconocer muchas más estructuras bacterianas y van a producir una mayor respuesta. Vamos a encontrar que la respuesta innata está aumentada y tiene una disminución de la tolerancia a las bacterias. Vamos a encontrar que la respuesta adquirida va a ser mucho mayor porque va a tener muchas más estructuras a las cuales va a reconocer y va a responder. Tenemos factores genéticos como quien dice, en cuanto al epitelio, en cuanto a lo que es la conformación del epitelio, vamos a tener una menor conformación del epitelio. Tenemos entre las otras características genéticas que me van a aumentar en general todo lo que significa toda esta enfermedad de Crohn. Va a haber un aumento de la respuesta inflamatoria y vamos a encontrar lo que es una desregulación total y un desequilibrio total en la respuesta inmune, tanto innata como adquirida. Y eso me lo va a producir a nivel de casi todo el tracto gastrointestinal. Puede llegar a producirse. Eso es todo.